Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy vamos con el resumen de La piel de la memoria, de Jordi Sierra y Fabra. Es un título que a mí me ha llamado mucho la atención, ya que no esperaba demasiado de él. Al final creo que no es un autor demasiado reconocible, por norma general. Creo que, pues bueno, para muchos que somos lectores y leemos de forma habitual, puede ser un autor que nos llame un poco más la atención. Y sobre todo también creo que para mucha gente que haya ido al colegio aquí en España, porque es un autor que yo no recuerdo haberlo leído cuando yo iba al colegio, también es verdad que yo era un lector horrible, yo no leía prácticamente nada cuando era adolescente, joven, niño, llamadlo como queráis. Pero este es un libro que se recomienda bastante en escuelas por lo que yo he podido ver. Este libro y libros del autor. Creo que por esto entiendo un poco algunas de las reseñas que he visto, por ejemplo, en Goodreads. A mí me gusta mucho ir a Goodreads, incluso no antes, sino muchas veces después de haber leído el libro, cuando voy a dejar mi propia opinión y mi reseña, y me encontré con reseñas de gente que decía que se lo habían recomendado en escuela y por eso le daban una nota un poco baja. Me llamó un poco la atención, ya que también creo que al final uno no puede percibir los libros igual cuando tiene 15 años, 12 años, 16 años, que cuando tiene a lo mejor 31, como es mi caso. Los libros se perciben de una forma muy diferente, por suerte o por desgracia. Como he comentado, yo tampoco conocía sobre el autor, pero tampoco conocía demasiado. Lo poco que he podido buscar por internet y, bueno, de oídas. Pero una cosa que me ha gustado de esta edición, al final es una edición de Edelvives. He tenido que mirarlo porque al final, pues tampoco, sinceramente, no sabía qué edición era. Me acabo de dar cuenta que aquí viene como muestra gratuita, así que yo lo compré de segunda mano. No sé este libro de dónde ha salido, no sé si es de algún colegio o algo similar. Pero, así que, bueno, por desgracia para muchos, supongo que esta edición va a ser un poco complicada de encontrar. Una de las cosas que me ha gustado del autor y que viene al principio de la obra, tenemos como un pequeño prólogo y una pequeña explicación del libro, de la obra que nos cuenta el autor, es que es un autor muy viajado, ¿no? También por los vídeos que he podido ver, como he dicho, es un autor que ha viajado mucho durante su larga carrera y esto ha provocado pues que tenga mucha noción sobre todo de lo que sucede en África, que es un poco, bueno, es un poco no, es de lo que trata este libro, de los problemas que existen en el continente africano. Y eso también creo que le da un poco de veracidad a lo que escribe el mismo autor, ¿no? Creo que al final eh, no hay nada mejor para escribir sobre algo que haberlo vivido. Una de las críticas que he visto sobre el libro y que pueden ser ciertas, es que el autor habla sobre cómo es la vida de un niño africano cuando él no ha sido un niño africano, ¿no? Cuando él simplemente lo ha visto desde fuera. Esto puede ser una crítica que puedo llegar a entender, pero claro, también es un poco complejo, ¿no? Creo que a lo mejor lo que busca esta obra, intentando yo buscarle un sentido, ¿no? Aunque luego explicaré un poco lo que para mí ha resonado, es intentar pensar o intentar asimilar de la mejor forma cómo se siente un niño africano que pasa por todas estas miserias desde los ojos lo más creíbles posibles de una persona, pues en mi caso de España, Jordi Sierra y Fabra también es español, e intentar un poco comparar, ¿no? Aunque no en el libro no compara en ningún momento cómo es la vida de estos niños, cómo es la vida de los niños europeos, pero de una forma indirecta lo hace, porque al final este libro al final lo van a leer prácticamente todo gente española, posiblemente de otros países si se ha traducido, o latinoamericana. Y al menos comparando en cómo se vive en España, que yo tengo la suerte de haber nacido aquí, la diferencia en cuanto a calidad de vida con prácticamente cualquier país africano es más que notable, ¿no? Y es obvia. Entonces creo que este es un libro que lo que busca es que entendamos esa diferencia de cómo te puedes llegar a sentir o cómo puede llegar a sentirse una persona europea al ponerse en los ojos de una persona o de un niño que ha nacido en África y las penurias que tiene que llegar a pasar durante su vida. Pasando ya de lleno a hablar sobre el resumen de La piel de la memoria, antes que nada comentaros como siempre que intento hacer los mínimos spoilers posibles sobre la obra, ya que considero que es importante que la persona que vaya a leérsela llegue lo más virgen posible a la misma. Así que yo como siempre intento hablar más de lo que a mí me ha hecho sentir de una forma personal que lo que sucede en la obra. Espero que esto se entienda, pero también remarcar lo de siempre. En la descripción, en la cajita de abajo, vais a tener un link a la página web en la cual podéis ver lo que sucede durante la obra por si alguien, pues bueno, no tiene tanto interés para leérsela, perdón, y simplemente quiere ver lo que sucede, quiere saber lo que sucede, así que bueno, en el link de la descripción de la página web lo tenéis.
Tengo que decir que este es un libro que a mí me ha hecho sentir mucho más de lo que esperaba. Al final, como decía al principio, y es una obra que llegué un poco de, no voy a decir rebote, había leído sobre la obra en sí, había escuchado, ¿no? Sabía de su existencia, pero sí que es verdad que tampoco tenía mucha idea sobre lo que trataba, porque como digo, igual que yo intento no hacer spoiler, intento que no me lo hagan a mí, así que cuando llego a una obra intento llegar lo más virgen posible y me gusta que me sorprenda, me gusta que no saber prácticamente nada de las obras antes de llegar a ellas. La piel de la memoria trata sobre cómo sigue existiendo la esclavitud en África. Este es un libro que se escribe, si no me equivoco, a principios del siglo, a principios del año 2000. Por desgracia, esto sigue sucediendo en África, siguen habiendo esclavos, aunque obviamente nadie lo va a reconocer o no se va a reconocer desde ningún sitio, tanto en África como en Europa, como en prácticamente ningún sitio. Se va a reconocer la cantidad de esclavos que hay, porque tanto en estos países como en Asia, yo creo que por suerte en Europa no sucede, pero no sé si en Sudamérica sucede, la verdad. Hay mucha gente que aunque no viva en una esclavitud per se como el nombre indica, aunque en África sí que sucede y en Asia también, puede estar viviendo este tipo de esclavitud, ¿no? La esclavitud de la cual o trabajas o te mueres de hambre, no tienes otra solución y no tienes otro escape, ¿no? El trabajo que tienes es el único posible, ya que no hay otra solución. Y casi que tu jefe es como tu dueño, ya que puede hacer contigo lo que quiera, puede humillarte, puede obligarte a hacer cosas que no deberías hacer. Creo que esto es una pena y creo que es una pena que siga sucediendo sobre todo en niños y en un continente tan grande como es África y con tantísima gente. Así que esto es lo primero que quería decir. Esto es un poco sobre lo que trata la obra. Es una obra dura, es una obra que a la vez que te engancha durante todo el tiempo porque quieres saber cómo sigue, porque es muy interesante el tema. Al final, como comentaba al principio, para los ojos de una persona que se ha criado y ha nacido en Europa y nunca le ha faltado de nada, intentar entender lo que le sucede a un niño africano en lo que, bueno, sucede en este libro, que como digo, intento hacer el mínimo spoiler posible, pero lo que voy a comentar es lo que podemos ver en la contraportada. Un niño que es vendido por su padre para ser esclavo. Esto es lo que trata la obra y al final vemos una obra en la cual esa persona que se va, bueno, va dejando de ser niño, va convirtiéndose en esa etapa que está entre el niño y el adulto, que es lo que llamamos adolescencia, pero hasta qué punto la adolescencia es una adultez dependiendo de la situación en la que estés, ¿no? Yo creo que en Europa esto está muy claro, suele ser bastante obvio cuando alguien termina de ser un adolescente y cuando empieza a ser adulto. En situaciones como la que vive el personaje, en estas situaciones de esclavitud que suceden en países como, bueno, en continentes como África, perdón, creo que es una línea mucho más amplia y menos reconocible en la situación en la cual vemos como un niño que es vendido con 11 12 años, al final empieza a entender lo que está sucediendo a su alrededor y con 15 16 ya vive cosas que prácticamente ningún adulto, por suerte, va a vivir en su vida, ¿no? Como he dicho, es una obra que hace sentir mucho porque creo que cualquier persona que haya nacido en una situación similar a la mía, y creo que por suerte, de nuevo, la mayoría de gente que esté viendo este vídeo habrá nacido en un entorno relativamente confortable, no habrá sido esclavo, no le habrá faltado prácticamente nunca de comer, aunque haya podido tener limitaciones en su hogar. Este libro de alguna forma nos hace sentir la suerte que tenemos, ¿no? Cuando leemos, yo todo el rato que estaba leyendo este libro, me parece una oda a ya no tanto que también entender las penurias que le sucede a esta gente en continentes tan grandes como África, sino cómo nosotros, al menos en Europa, tenemos la suerte de vivir como vivimos, ¿no? Como decía, estamos ante una obra la cual habla sobre la esclavitud, tenemos a un niño el cual es vendido por su padre a lo que llamaríamos habitualmente un negrero, pero lo que es un esclavista o lo que se puede definir de muchísimas otras formas. Vemos cómo este niño se va haciendo adolescente, se va haciendo adulto durante este proceso de esclavitud y va viviendo diferentes etapas, a cual más difícil que la anterior. En este sentido, el libro tiene un buen final. Espero que eso no sea demasiado spoiler, pero creo que conforme va evolucionando la obra es previsible. Y más allá de lo que he comentado, ¿no? Que creo que una de las moralejas que se puede sacar de la obra es la suerte que tenemos los que la estamos leyendo, ya que posiblemente hay mucha gente que no es capaz de leer esto. Por mucho que no lo imaginemos en un país como España, habrá mucha gente que no es capaz de leer un libro porque no ha tenido la educación necesaria para saber leer o escribir. Y esto es una pena.
Esto es una pena que suceda durante el siglo XXI y es una pena que siga sucediendo, porque esto sabemos que, como decía, en continentes como el africano o en el sudeste asiático son cosas que están a la orden del día. Esto por una parte, ¿no? Intentar entender lo agradecidos que somos y luego para intentar sacarle otra moraleja al libro, que está un poco más alejado de lo que estaba comentando, es intentar no rebuscar en el pasado, ¿no? Vemos como el protagonista al final se mete en más líos por intentar rebuscar en su pasado. Y creo que muchas veces eso también es una moraleja que se puede sacar. Cuando algo ya ha pasado y encima ha sido malo, hay que dejarlo de lado. El pasado hay que dejarlo de lado siempre y sobre todo si ha sido malo. Si ha sido un buen pasado, quizá también, porque a lo mejor intentamos volver a él y no es tan bueno como lo recordábamos, ¿no? Entonces yo creo que por norma general, sobre todo si el pasado es complicado y volver a él nos va a dificultar las cosas, estamos en una buena situación de vida, muchas veces es mejor dejarlo como estábamos. Como decía, a mí es una obra que me ha hecho sentir mucho. Es un libro que me parece que está bien escrito. Entiendo por qué comentaba al principio que es un libro que entiendo que esté enfocado a adolescentes, ya que es una lectura bastante sencilla. Sencilla en cuanto a forma, está muy bien escrito, fácil de entender, no vemos en ningún momento palabras extrañas o que el autor intente esconder nada a simple vista durante su escritura, pero a la vez tiene un trasfondo que posiblemente es un poco complicado de entender para lo que yo comentaba, ¿no? Para a lo mejor adolescentes que leen una obra que se les ha obligado en el colegio y no son capaces de entender cuál es el trasfondo de esto, ¿no? Cuál es el trasfondo de las situaciones que pasan en otros países, de lo afortunados que somos. Creo que esto es un poco el resumen de la obra. Como ya decía siempre, me gusta dar más mi opinión que hacer un resumen de la misma. Como dije, todo lo que yo digo es un poco lo que puedes leer en la contraportada. No vas a encontrarte ningún otro spoiler que no esté en la contraportada. Y nada, gente, esto ha sido todo. Como he comentado antes, si queréis saber un poco más sobre la obra, tenéis un link en la descripción en la cual podéis ir a la página web y ahí tenéis más información, con obviamente más spoiler. También tenéis un link para el canal de Instagram, por si aún no me seguís, pues que sabáis que ahí subo contenido de forma diaria. Y nada, si os ha gustado, antes que nada, suscribiros al canal porque subo resúmenes de forma semanal, incluso a veces 2 vídeos por semana. Dadle like y hasta pronto. Chao.